así. internet, dando carpeta. Ay, mijo, ya esta tecnología uno ya lo pone, ya tú sabes. ¿Me Entonces, escucha bien ahora, verdad? sí, sí, muy bien, me escucho ahora, lo escucho ahora. Ok. ¿Por dónde nos quedamos? Nos quedamos va a su casa, explica por qué va a estudiar a San Lázaro. Ahí fue que nos quedamos por 3 años. Sí, el cambio vino de San Lázaro ese año. Te dije los entrenadores que pasaron, que en esos 3 años tuve. Comencé con Leandro de la Cruz, luego Fernando Teruel, Miguel Cruzeta. De esos tres ganamos 2 campeonatos y después ahí en el 93 regreso a los Minas. Profesor, exactamente, ¿qué aprendió Maíta esos 3 años? ¿Qué aprendió que no tenía? ¿Qué aprendió? Aparte de lo que pude aprender con Leandro y Fernando, que eran dos filosofías muy diferentes. Fernando era un poquito más, es un entrenador más a la defensa, Leandro es un entrenador a enseñar a cada detalle, eso me ayudó mucho porque estaba en pleno desarrollo. Y la parte más importante era jugar, pues necesitaba minutos para jugar, para seguir desarrollándome, porque con los Minas iba a tener que compartir el tiempo con Víctor, y a ciencia cierta iba a depender de lo que estuviera pasando en cancha para que yo jugara más minutos o jugara menos minutos. ¿Usted recuerda a uno de esos compañeros que estuvieron con usted? Oh, pero claro, claro. Por ahí estuve junto con Tepo Tapia, Héctor Reynoso, Héctor Báez, Soterio Ramírez, eso fue una de las épocas donde me sentí muy cómodo jugando. Soterio, Héctor Báez, Tepo, perdón. Y después entonces ahí vino la inclusión de un buen refuerzo como Mario Butler, que habíamos jugado ese mismo año también en Santiago, habíamos quedado campeón con el CDP, y después nos juntamos con el equipo de San Lázaro. Hugo Díaz también estuvo en ese grupo, Hugo Díaz, Eddie Lapae, que venía también en pleno desarrollo. Ese era más o menos el grupo que durante esos 3 años pudimos ganar 2 campeonatos. Profesor Mercedes, pasan esos 3 años, se cumple prácticamente el cambio, se cumple. ¿Cómo fue esa bienvenida de regreso a casa? Llega Maíta, ya un jugador ya más preparado, ya un hombre que sabe qué va a hacer, qué puede hacer. Bueno, prácticamente fue en el último juego de la final del 92. Prácticamente me llevaron la franela a la cancha. Tuve que cambiarme la franela ahí mismo. También tuve la gran coincidencia y suerte de que en ese próximo año, en el 93, me tocó Leandro de la Cruz como entrenador, y entonces ya era un seguimiento al trabajo de enseñanza que yo había adquirido con él con San Lázaro, y después de ahí comenzó a manejar las cosas. De Leandro puede aprender muchas cosas, no tanto como entrenador, sino también como persona, en su forma de manejar las cosas, un profesional a carta acabar, muy recto, la disciplina, la paciencia para enseñar las cosas, y aparte de eso, no le temblaba el pulso en cuando él conseguía eso de algún jugador, de brindarle la confianza de jugar. Eso entonces lo encontré en los Minas en el 93, y realmente ya ese fue como eh, el retorno realmente a la franquicia. Y una parte importante fue de lo que entendió de que sí, Víctor y yo podíamos jugar juntos. De eso quería hablar. ¿Cómo fue la química? ¿Con ustedes hablaron aparte? ¿Le explicaron cómo iban a hacer las cosas? ¿O ya él entendía que usted era parte fundamental de ese equipo y por eso volvía a casa nuevamente? Sí, sí, sí. Leandro del principio nos dijo que sí, que nosotros los dos íbamos a estar en el quinteto, porque nosotros teníamos, eh, ¿cómo te digo? Es como el dedo y la uña. Que nos conocíamos, si Víctor tenía la bola, yo podía ir a cualquier sitio y Víctor sabía lo que yo iba a hacer, de dónde yo podía estar, igual
cuando yo la llevaba. Teníamos esa gran ventaja de que si a mí me presionaban, él la llevaba, si a él lo presionaban, yo la llevaba. O sea, eso era un manejo estupendo. Logramos conseguir un buen refuerzo, como fue al principio Wes Correa, después vino Marshall Wilson, y lo que le puso la tapa al pomo fue la llegada de Grillo, que prácticamente yo me lo robé en Puerto Rico porque estábamos en el preolímpico y Grillo y yo nos quedábamos, éramos compañeros de habitación, y en una yo estoy pensando así, hablando con él, y digo, pero ven acá, José, recuerden que en el distrito era abierto, o sea, jugaba todo el mundo. Digo yo, pero José, pero tú eres libre, tú no eres de nadie. Me dice, sí. Digo, no, pues tú vas a jugar con los Minas, tú vas a ver lo que es jugar para una fanaticada que te va a respaldar, le dije. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, a mí me gustaría. Pues déjame hablar con Torben. Pero cuando habló con Torben, tú sabes, el hombre era carillo, caro, caro, caro. Caribe, tú. Cuando yo hablo con Torben, Torben me dice, bueno, no, sería bueno. Lo único que tú no vas a cobrar, porque vamos a tener que pagarle. Digo, no. Yo le dije, no hay problema. Si yo me tengo que quedar sin cobrar, yo me voy a quedar sin cobrar, pero vamos a tenerlo ahí, vamos a traerlo. Inclusive cuando yo vine, jugamos como un par de juegos todavía, porque los Minas, aparte de eso, estaba haciendo gestiones para patrocinio, para poder cubrir la entrada de Grillo, y visitando gente, se dio, y cuando ese Moreno entró a la cancha, mire, fue la diferencia en fanático, en equipo, en más popularidad del equipo, y hasta el final, hasta que pudimos ganar el torneo. Profesor, ¿y más o menos se puede decir cuánto era que estaba cobrándole José Vargas al club mío? Hermano, eran más de $1,000 en esa época por juego. ¿Cuánto? Más de $1,000 por juego. ¡Wow! En el 93. Y había que hacerlo antes de jugar. El Moreno. No, y además él después, cuando él comenzó a ver las cosas, vio la forma en que la fanaticada lo quería, la forma en que la comisión administrativa, porque era una comisión administrativa que tenía el equipo, hacía los esfuerzos. Él después fue bajando un poquito, pero el bajar un poquito era, bueno, no me lo damos, pero me quedamos mañana. Pero sí, era bien costoso. José estaba muy cotizado, venía de Europa, ese preolímpico, era una figura que ya estaba en la cúspide de su carrera prácticamente. Profesor, yo quiero que usted me explique, a ver si se acuerda de esa jugada. Mira, ahí se la puede... Sí, claro que sí. Para que la gente la pueda ver, yo voy a darle un ratito. Ok. Que el FAO fue a mí, y entonces él iba a tirar los 2 tiros libres. Lo que pasa es que si él hace esos 2 tiros libres, el equipo contrario da cuenta, anulan los 2 tiros y dan la pelota a ellos. Pero yo pude indagar un poquito, que fue que le pitaron una técnica al dirigente contrario, y que Marshall iba a tirar los tiros libres, y usted, no, espérate, yo lo tiro yo. Ok, yo pensaba que pues, si era por la agitación o fue porque Leandro me indicó que lo podía tirar, que era yo que lo tiraba, algo así. Pero como quiera, los dos que pudiéramos tirar, porque Marshall era tremendo tirador. ¿No le dijo nada a él después de eso? No, Marshall era una dama, mi hermano. Ese fue uno de los refuerzos que entrenaba duro, competía contigo en la práctica, con los tiros, era un trabajador, le gustaba tirar tiro extra con uno. No se quejaba de nada, si en un momento tú no le dabas la pelota. Son de esos refuerzos y entonces también él hizo los fanáticos lo querían mucho, él venía mucho al barrio, se identificó con el barrio, y eso fue también importante para que él, y tú te puedes dar cuenta de los tiros que él hace de tres, como él levantaba la mano, como que él tenía muchísimo tiempo jugando con el equipo, y no fue así. Él entró prácticamente, yo diría que un juego antes de la semifinal. Y como fuera una película o un guión de una película, ahorita se va, ahorita vuelve, y los Minas obtienen su primer título ese mismo año. ¿Qué profesor, fue ese momento? Fue grande porque a lo mejor, ¿qué me ayudó? A lo mejor me ayudó el cambio de equipo, porque si hubiese sido con San Lázaro, conseguir un tercer título
es mucho el trabajo mental, es mucho la concentración, es mucho lo que tú tienes que prepararte para si es difícil ganar 2 títulos corridos, imagínate 3. Tiene que ser una cosa que un grupo tiene que estar muy disciplinado, muy en la línea, que el que llega, que se va integrando, tiene que acomodarse a ese grupo. Entonces, eso como en sí me ayudó porque el equipo mira cómo se fue formando. Déjame decirte que la llegada de Macha Wilson, eso fue otra historia, porque nosotros en el medio del torneo, la selección entrenó un par de veces y nos juntamos aquí, fuimos a jugar un partido, perdón, con los refuerzos de la Romana. La Romana trajo creo que 12 o 14 refuerzos para probar, para hacerlo a cada uno de ellos en su torneo. Y nosotros aprovechamos jugar con ese grupo. Mi hermano, cuando yo vi a este jugador de casi 6'7", 6'8", jugando de 2 y defendiendo a Vinicio Muñoz, yo dije, este es el jugador de nosotros. Bueno, se me quedó, se quedó en la mente Macha Wilson, seguimos el torneo. Llega un momento que West no da buenos partidos, buenas cosas, pero West defensivamente no era ese gran jugador. Y yo veía más hacia adelante y decía, bueno, pero si vamos a jugar con San Carlos, West va a tener problemas con Mauricio Espinar, con Eliezer Madrigal, y si vamos con Arroyo a una final con Vinicio. Entonces yo en la práctica le decía a Leandro, mire, no se olvide de este jugador es así, 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 así. Yo recuerdo que Leandro para tomar una decisión era punto por punto que tú tenías que explicarle y convencerlo. Y el Leandro, ese jugador, nosotros estudiaban toda la práctica, porque Leandro era que no vendaba, Leandro tenía esa versatilidad, que también aprendí de él, a cómo saberse vendar. Él no vendaba antes de la práctica, y ahí era que yo le decía a Leandro, cualquier cosa, ese jugador está ahí, nos va a ayudar. Y yo recuerdo que Leandro, Maita, pero tú estás seguro que ese jugador no puede ayudar. Sí, Leandro. Bueno, pues resulta que hacemos el cambio, tenemos que hacerlo porque West no nos estaba dando ya lo que queríamos y estábamos proyectando, ¿no? Pues entonces, cuando viene primero un juego antes de comenzar los playoffs, que tenemos a Macha Wilson los calentamientos, anota 14 tiros de 3 corridos. La gente se paró, el público parado, coreando los tiros de 3. El hombre no metió ni 2 tiros de 3 en el juego. Ya tú sabes cómo se pusieron esos fanáticos. ¿Y Leandro? Bueno, no, espérate. Yo creo que tú debes recordar, no sé si te han hecho la historia, de que en ese momento los fanáticos comenzaron a sacar la correa pidiendo a West Correa. Bueno, pues entonces Leandro, no, de verdad, no se desespere, que yo sé que ese tipo nos va a ayudar. Después de ahí entonces marcha en la playoff. Eso era un tipo que era rebotero, 12, 13, 14 rebotes, defendía al 3, pudo pasarse con Vinicio en la final. O sea, eso no ayudó mucho. Profesor, aquí le tengo. Ok, sí, es el campeonato final. Esa es una de las escenas que yo no sé si le pasa a mucha gente, para mí que sí, porque hay mucha gente que me la dice, que cuando pone el juego como que la gente se va a la época, o sea, como que se siente en el momento, y hay veces que, y es verdad, porque lo he visto con algunas personas, amigos, y me doy cuenta en su reacción, que mira esa falta, hombre, pero oye, eso fue en el 93 y todavía tú estás peleando, que mira esa falta, mira. O sea, la gente como que se va a la época, la gente que tuvo esa oportunidad se va a la época. Fue un momento grande porque Arroyo Hondo rebasar, y llegó un momento en que cuando vino un timeout, que Víctor da el quinto foul, es como cuando vamos a la banca y yo veo que todo el mundo tiene como los brazos para abajo. Y yo digo, pero ven acá, y miro el reloj y digo, y entonces ahí me incomodé un poco. Le dije, vamos, que hay tiempo, esto no se ha acabado, todavía queda mucho tiempo. Pero sí teníamos, para que tú veas en ese momento, sí teníamos el enfoque y el lineamiento de Leandro, de que teníamos que dar foul a gente clave. O sea, doblemos al que no le queremos del foul, pero avancemos con el que avance la ayuda con el que queremos que le demos el foul para tenerlo cerca, para que no se salga
de la bola lo más rápido posible. Y tuvimos suerte en dos. Una, que un árbitro llamó un foul casi en media cancha, que eso prácticamente fue también determinante. El foul que dio Víctor, que fue inteligente. Entonces ahí era 1-1. Ese, cuando se jugaba con el 1-1. Y entonces llegó esa oportunidad en la oportunidad anterior. Yo le había dado la bola a Grillo. Grillo fue al aro, le dieron foul, anotó uno, falló uno. Fíjate que mi primer movimiento también en la última oportunidad es hacia el lado del Grillo, es como hacia el lado para el lado del Grillo, pero cuando tuve el percance con la pelota, tuve que restablecerme, ya mi reloj quedaba poco, intenté la ofensiva y pude lograr hacer el canasto, pero inolvidable, de verdad que sí. Pero usted, desde que recibe el balón, usted tiene en su mente atacar. No. Es que como armador, lo primero que tiene la mente en llevar el avance rápido de la pelota hacia media cancha para tener la oportunidad de ver hacia dónde va a dirigirte, dónde está cometiendo un error la defensa. En ese momento todo el mundo se quedó con su hombre. Cuando yo vi eso, yo lo que intenté fue como hacer un amague para ver si podía ganar espacio o algo así. Pero al perder el control de la pelota, eso me dije, bueno, perdí 1 o 2 segundos. Cuando ya vi el reloj, quedaban como 6 o 7 segundos, entonces tuve que apurar el paso. Pero yo mirando el video aquí, yo veo a todo el mundo celebrando y veo a Grillo como incómodo. ¿Y por qué? Ese era. Grillo era así, Grillo peleaba, bueno, a veces nosotros peleábamos en la cancha y eso sí tenía algo bueno. Cosas de la cancha no lo llevaba nunca fuera de la cancha ni a lo personal, y venía, y cuando peleábamos, venía, se me aparecía en mi casa aquí a las 3 de la mañana. Me tocaba a las 4. Yo, ¿y qué tú buscas aquí? No, ven, vamos a hablar, vamos a arreglar esto ahora. Porque mañana hay práctica y no quiero entrar contigo peleando. Así era Grillo. O sea, exigente, era muy exigente. Profesor, háblanos un poquito de su experiencia en la selección nacional de baloncesto. ¿Usted recuerda esa primera práctica cuando Maíta va a mayores a tratar de buscar un puesto? Sí, eso fue para los centroamericanos de Santiago 86. Si mal no recuerdo, creo que fue como invitado que yo fui a esa práctica. Aproveché mucho, fue un trabajo largo con Fernando Teruel, lo aproveché mucho. Bueno, y me quedé como el posible tercer armador, porque estaba Víctor Hansen, Bollón. Entonces, cuando ya sacaron el equipo, que ya yo no iba a participar en Santiago 86, la selección tenía un compromiso en Puerto Rico, y ahí desgraciadamente Bollón tuvo una lesión en la rodilla, y después entonces ahí me llamaron para... la primera vez, claro, me impresioné porque ver a Vinicio, Evaristo, a Chacón, Tepo Tapia, cuando terminábamos el entrenamiento en los camerinos, cuando nos bañábamos, cómo se respetaba como el liderazgo, cómo era el liderazgo por escala. Tuve a Víctor Hansen muy callado, hablaba a veces. Tepo era un poquito más introvertido. Bollón era así mismo de su forma. Pero cuando era en la cancha, cuando era el grupo en la cancha, era todo el mundo por la línea con Fernando. Era básicamente eso es lo que más me impresionó en ese momento. O sea, porque es que uno está llegando muy joven, y ver estos tipos que uno lo vio y no lo siguió, y uno lo vio por televisión y no fue a verlo, y está de cerca ahí, es una cosa como que choca. Pero realmente cuando íbamos a cancha, gracias a Dios yo tenía eso de que, bueno, yo me olvidaba de todo, y ya yo era como un enfrentamiento entre ellos y yo, y aparte de eso, la experiencia de ellos, aprendían, eran de los jugadores que te hablaban, te decían las cosas, te ayudaban en la cancha. Mira, eso no me gusta así, ponte así, mira, protege la pelota de esta forma, no cojas por aquí, te van a doblar, todo ese tipo de cosas. En ese tiempo nosotros la compartíamos, eso me ayudó mucho. Después entonces ahí pude
participar en ese primer torneo. Prácticamente no vi mucha acción, pero lo que aprendí de la banca, muchísimo. Cuando usted llega, o sea, un rookie que llega primera vez, está con esa contracción de estrés, ¿cuál es el jugador veterano o con rango? ¿Es que le padrina a usted o le dice, está aquí, que yo te voy a cuidar, haz la cosa así para que te mantenga aquí? Vinicio me hablaba mucho. Vinicio me hablaba mucho, era consejero. Yo lo relajaba mucho porque después entramos en confianza y yo lo relajaba mucho, pero era el que siempre, Mao, ven acá, esto así, cálmate, no te desesperes. Era Vinicio mío, era uno. ¿Cuál entiende usted que fue su mejor momento jugando para la selección nacional? Yo diría que en el 93, Centro Básquet 93, eso fue en Ponce, fue una de las mejores actuaciones. Yo estaba ahí bien preparado físicamente porque en esa época había hecho un trabajo con Ángel Presinal Doñé. Realmente fue el que me hizo, mi cuerpo realmente hizo el físico, la caja torácica, realmente me la hizo. Que yo era muy delgado, comenzamos a trabajar en el Centro Olímpico. Yo era de los jugadores que como mucho paseaba casi todos los torneos, Santiago, La Romana, el Distrito, San Francisco. Entonces yo tenía un espacio entre noviembre y enero. Esa era la parte de mi preparación. Noviembre, diciembre y enero. Ya en febrero comenzaba los torneos en Santiago, entonces yo me preparaba físicamente con él durante esos 3 meses. Ahí estaba Vinicio Muñoz, Evaristo, Víctor Hansen, entrenaba muchísimo pelotero, Stanley Javier, Félix José, jugadora de voleibol, o sea, un sinnúmero de atletas de diferentes disciplinas. Trabajamos con Doñé toda la tarde en el Centro Olímpico, eso me ayudó mucho. Y entonces ya cuando llego de Santiago a jugar en lo que fue el Centro Básquet, ya físicamente yo estaba bien y tenía muchos juegos porque estaba jugando el torneo. Era en franco desarrollo, realmente. Recuerdo que ese año jugamos Santiago, Distrito, no, Santiago, Centro Básquet, Distrito, Preolímpico, si mal no recuerdo. Fue un año muy agotador. Yo pienso que ahí el cuerpo sufrió mucho, ya después del 94, y ya después entonces ahí el 95 fue que vino la lesión, y yo pienso que eso me hizo mucha mella, esa carga de jugar me hizo mucho daño. Esta pregunta que iba a hacer antes, pero por cuestiones del internet, que se no cayó la transmisión, se la voy a hacer ahora. En este tiempo, los padres eran más rígidos con la educación, hay que ir a la escuela y esto. ¿Cómo explica ese niño a sus padres? No, mi carrera es esta, yo voy a ser jugador de baloncesto, los estudios quizás antes. ¿Cómo fue esa transición? Ahí trató de jaque otra vez. Cuando yo comencé a entrenar desde Benjamín hasta Molfray, que fueron 13 años, eso quiere decir de 9 a 13 años, mi mamá no sabía que yo jugaba baloncesto. Pues yo salía de mi casa, normal, vestido, pero yo tenía un callejoncito, esta calle había un callejoncito en una casa, y en un sitio yo guardaba mi ropa de entrenar. Escondido. Yo pasaba escondido, sí. Yo pasaba, me cambiaba, dejaba mi ropa ahí, iba y entrenaba. Yo sabía que mi mamá llegaba del trabajo a eso de las 6 y algo, entre las 6 y las 7. Yo pasaba desde las 3 de la tarde hasta las 4, hasta las 7, hasta las 6 de la noche en la cancha. Yo recuerdo que la cancha tenía por la puerta una abertura que era por donde venían taquillas, pero se veía esa abertura. Y yo siempre jugando mi 21, yo metí un canasto o defendiendo, yo siempre miraba el huequito, porque había momentos en que yo veía la cara de mi mamá que llegaba. Entonces así yo me iba por la otra puerta, escurridizo. Pero para contestar la pregunta, llegó el momento en que entrenaba, hice la selección nacional y mi mamá no sabía que yo iba a viajar. Entonces
yo voy donde Torben y le digo, mira, Torben, está pasando esto y esto. Yo hice el equipo de la selección nacional y vamos a salir. Torben se asombró, se puso contentísimo. Pero ¿cómo va a ser? Sí, sí, tú vas a tener el equipo. Digo, sí, 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 lo hiciste ya, sí, sí. Oh, pero sé que vamos a celebrarlo, que sé yo qué. Digo, espera, hay que hablar con doña María. ¿Cómo que hay que hablar con doña María? Digo, sí, mamá no sabe que yo juego baloncesto. ¿Qué? Sí. Así mismo arranca Torben para la casa y eso. La familia de Torben y la mía, los padres míos y de Torben eran muy conocidos porque trabajaban cosas que en ese tiempo el que vendía fritura, el que vendía esto, el que vendía los pastelitos, eran gente así, se conocían. Cuando Torben llegó, mi mamá, oh, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Saludándole, y La Paz, la mamá de Torben, La Paz, y cura, ¿cómo están? ¿Están bien? Que yo veo, bueno. Y ahí entonces Torben le entró, mire, doña Marita, yo vine a hablar con usted. Y dígame, eh, José va a viajar, que José va a viajar, ¿para José va a viajar? Él va a viajar, va a salir del país porque él hizo una selección de un equipo. ¿Y equipo de qué? ¿Y qué juega José? Y ya me decía Josecito. ¿Y qué juega Josecito? Pues Josecito no juega nada. Dice, sí, Josecito juega baloncesto. ¿Cómo va a ser? Entonces dice, sí, él va a viajar para Miami. Ahí ella bajó un poco porque yo tenía un hermano en Miami en esa época. Y ella sabía que yo iba para allá. Entonces ahí, no, pues está bien, que yo qué, bueno. Y así fue que mi mamá se pudo enterar de que yo jugaba baloncesto. Prácticamente 4 años después. Wow, casi 4 años, casi 4. Sí. Uh-huh. ¿Recuerda, José, su mejor actuación individual en el torneo superior del distrito? Sí recuerdo una hazaña, no sé si todavía está o existe. Creo que fue 12-12 de campo sin fallar. Fue de 13-13, algo así, no sé, pero no. Eso fue una hazaña. En categorías menores, yo recuerdo más la hazaña en categorías menores que en la de superior. No recuerdo en categorías menores que jugamos, y no me deja mentir, Carlos Sena de San Carlos, el Cacón, porque él jugaba juvenil. Eso fue en la cancha de los Cachorros. Perdimos de un punto y nos quedamos solamente porque jugamos 7, éramos 7 nada más el equipo de nosotros que fue a jugar, y nos quedamos 2 en la cancha nada más, y perdimos de 1, 2 jugando contra 5 al final, perdimos de 1. En ese juego yo anoté 73 puntos. Y de ahí de juvenil, de esas actuaciones, fue que comenzaron a verlo, porque es que los entrenadores en ese tiempo y los fanáticos llenaban la cancha e iban a ver a los jugadores juveniles como para irlo escogiendo, como pasa ahora mismo, pero eso era una fiebre de la cancha de Villa Francisca, que era el Centro Social Obrero, se llenaba, jugaban los Prados San Lázaro, jugábamos en Mauricio Valle, a veces jugábamos en el Palacio de los Deportes. O sea, fue una época muy, muy buena, muy buena. ¿Qué diferencia hay entre ese baloncesto que jugaba José Mercedes a este día ahora? Yo diría que son épocas diferentes, hay que reconocer son épocas diferentes. El basquetbol ha evolucionado mucho. Aquí ahora depende más de lo que son tus habilidades, de la raya de 3. El baloncesto prácticamente se ha convertido en que eso es vital para ganar partidos realmente. Y aquella época era un poco más dosificada las cosas. Si tú puedes ver en ese mismo partido que tú me estás enseñando, tú ves un equipo de los Minas da 4, 5 pases, 6 pases, la bola toca, el hombre de abajo toca el porque así mismo era San Carlos con el de la Rosa, Ismael Tapia, Radamés Díaz, que era tremendo armador, Apolinar Andújar, que fue lo que debía al principio Goyón Domínguez, y después ese equipo de Mauricio, cómo jugaba ese equipo de San Carlos. O sea, yo diría que es más
el juego en equipo en aquella época, que ahora que es más individual, tú dependes de dos jugadores, de un refuerzo para poder ganar torneo. ¿Me escucha ahí, profesor? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho. No sé si me escuchaste lo último. Sí, sí, yo lo escuché, yo lo escuché. Okay. En esta época, ¿cuál gas se le hacía difícil a José Mercedes defender? Víctor Hansen. Víctor Hansen y Lolo. Eran dos jugadores muy bien difíciles. Primero porque uno tenía velocidad, pero otro era lento, pero con ritmo. Víctor era lento, a veces tenía una pequeña velocidad, pero tenía un cambio que te dejaba en defensa casi siempre fuera de balance. Si tú te pones a fijar la forma de tiro de Víctor, llega un momento en que él tira y es como que se está yendo para el lado así. Entonces, cuando tú estás defendiendo un tipo de esa naturaleza que tiene tantas habilidades así, entonces tú no sabes en el momento en que va a tirar. Muchas veces hasta le puede dar FAO, porque a lo mejor tú estás pensando que él se va a abrir hacia atrás para lanzar, y a lo mejor en ese momento lo que está haciendo es que lo está haciendo normalmente, de frente un tiro. Era difícil. Con Lolo era la velocidad, porque tú tenías que ajustar con él la velocidad, aparte de que era muy buen tirador, muy buen penetrador. Y yo diría que era uno de los armadores, ha sido uno de los armadores más completos que yo he visto en el torneo superior, porque lo tenía todo, Lolo lo tenía todo. Yo me sorprendí mucho en cómo Lolo no pudo desarrollar el salto de ser un jugador también de selección nacional, porque él lo tenía todo, el tiro a distancia, pasaba súper bien, penetraba muy bien, era un tipo del clutch, era un tipo que anotaba en los momentos apremiantes. Y por eso es que tú ves que en la historia de los enfrentamientos entre él y yo, había que defenderlo así para poderlo controlar. De verdad que había que defenderlo así para poderlo controlar. ¿Cuál fue ese compañero que hacía la cosa más fácil entre Maíta y él? Con una sola mirada sabían lo que tenían que hacer, se conocían muy bien y todo pasaba relax. Víctor Hansen. Sí. Nosotros podíamos ir de espalda. Tú podías detrás en un contraataque, en lo que sea. Y tú puedes estar seguro que Víctor sabía dónde yo estaba y yo sabía dónde estaba Víctor. Si era al revés. Siempre fue así, siempre fue así. Una cosa calculada, penetración, mándate para la esquina, penetración, bote por aquí, penetración, te voy a buscar del lado contrario en la esquina, penetración por el medio, ¿dónde vamos? O sea, el pase, ¿dónde lo va a dar? O sea, porque si el baloncesto, si tú reconoces, si tú tratas de reconocer la habilidad que tiene tu jugador, tu compañero, tú tienes que saber en qué momento él tiene que tener la pelota en la cancha y en qué ubicación, porque ese es su fuerte, eso es lo que él le va a sacar provecho. Entonces, nosotros no aprovechábamos mucho de eso. Yo era bien rápido, él sabía que en un segundo pase en media cancha conmigo se iban a producir cosas. Yo sabía que cuando yo penetraba y él en ese tiro parado, él era bien certero. O sea, Víctor Hansen para mí fue el jugador que más cómodo yo me sentí jugando. Profesor, cuando llega esa lesión garrafal, ¿qué es lo primero que le pasó por la mente a usted? Muchísimas cosas, porque realmente en un buen momento, fue 95 prácticamente, veníamos de ganar 93, 94 nos clasificamos, pero era prácticamente donde estaba el pico de la carrera, el pico alto de la carrera. El hecho de una decisión que había tomado anterior a esa, que fue cuando estaba estudiando. Cuando estudiaba, por motivo de compromiso, por ejemplo, de ser refuerzo en Santiago, estudiar y venir aquí, llegó un momento en que realmente tuve que tomar una decisión, o sea, o baloncesto o ser un profesional. Prácticamente me faltaba muy poco para la carrera, llegué hasta 8 semestres de contabilidad, me faltaban creo que 4 o 5 semestres para terminar, pero el momento apremiaba, tenía que decidir. También en ese caso tuve mi primer hijo en ese momento, Jordan, y entonces tenía que decidir porque había que producir, ya tenía una familia y entonces decidí eso. Entonces cuando llega esa lesión,
Yo digo, wow, ahora, y la incertidumbre de si voy a seguir jugando, si no, el tratar de regresar haciendo terapia físico para tratar de regresar, cuando yo lo intento vuelve para atrás, ya ahí los médicos deciden que no, que tengo que operarme porque el ligamento está prácticamente roto. Hubo una persona que murió, fue mi entrenador en el colegio evangélico central. No, ahora no recuerdo bien el nombre de él, pero le decíamos Cacato, el entrenador fue parte de San Carlos como entrenador también. Él me consiguió esa vez que en el evangélico central. Y llegó un momento en que él me ayudó mucho, mucho, mucho. Yo creo que fue uno de los mayores soportes para que yo me hiciera esa operación en Puerto Rico. En la parte económica me ayudó mucho. Después de que voy a Puerto Rico, lo primero que le pregunté al médico, porque quería tener una seguridad, fue qué porcentaje me daba de regresar a volver a jugar. Me dio un 95%. Yo le dije, bueno, pues un 95%, no hay problema, vamos a hacer la operación. Y aparte de eso, lo que me dio un poquito más confianza fue que en la anterior, Héctor Gil también tuvo la misma lesión antes que yo y se operó primero en Puerto Rico. Salió bien y después entonces yo decidí operarme con ese mismo médico. En ese tiempo, Maíta recibe ayuda de instituciones deportivas para esa rodilla, para esa lesión. No, lo que me ganaba, o sea, lo que yo ahorraba, lo que me ganaba. Era una época donde realmente yo no, o sea, no he sido nunca así, o sea, derrochador. Siempre trataba de acumular porque tenía en ese momento pensamiento de hacer mi casa, de construir, de comprar un solar, construir, y estaba ahorrando para eso, pero se presentó esa situación y tuve que, de esa parte de ese dinero, entonces operarme. La ayuda, te digo, la ayuda del Club Mina que me pagó mi dinero ahí mismo para que también yo pueda irme a operar. La ayuda que hizo el compañero que le dije, más lo que yo tenía ahorrado, pude hacer un presupuesto y alargarlo a lo máximo porque la recuperación eran 8 meses. Pero yo era 8 meses sin jugar. Si la carrera de Maíta fuera una escalera con varios escalones, ¿dónde colocaríamos a la señora Mercedes? ¿A quién? Margarita Mercedes. ¿Tú quieres decir mi esposa? Claro. Virgen Milagro. Milagro Mercedes. Lili. Bueno. Yo diría que hasta el último escalón, porque realmente sacrificó mucho, demasiado, tuvo que sacrificar su carrera, porque también estudiábamos en la misma universidad y estaba estudiando secretariado ejecutivo, tuvo que decidir dejar también los estudios para atender a los muchachos. Ella decía que no iba a dejar a sus muchachos solos. Yo viajando, yo jugando y ella estudiando, no lo iba a dejar solo. Lo que es en todo el sentido de la palabra de mi carrera, seguridad, asesora, crítica, muy, pero siempre buscando el buen camino, o sea, siempre siendo justa, esa es la palabra. Ella es muy justa en la cosa, siempre me dice, y he aprendido un poco de ella, siempre tiene que ponerte en los dos lados, siempre tiene que ponerte en los dos lados para que pueda tomar buenas decisiones, ese tipo de cosas. Yo diría que la columna vertebral ha sido ella, porque aguantar 17 años jugando, 11 en la selección nacional, jugando fuera, viajando, y hacer una familia no es tan fácil, ha sido la más sacrificada. ¿Cómo su familia ha podido sobrellevar en este tramo tan largo? O sea, sabe que mayormente en los torneos de baloncesto los fanáticos hacen muchas cosas. ¿Cómo ellos pueden lograr Bueno, ellos tuvieron la ventaja. Por ejemplo, mi esposa y yo tuvimos la ventaja porque
realmente nos conocimos en el mismo club Los Nómadas. Pues yo también fui parte del ballet folclórico infantil del club. Yo bailaba ballet folclórico ya también, ahí nos conocimos, eso. Entonces eso lo veíamos en la misma competencia que de club y ese tipo de cosas. Fue creciendo con el tiempo, se fueron adaptando. Eh, lo único que yo veo que sí a los muchachos le hizo un poco de presión el nombre, le hizo un poco de presión. Yo trataba de no ponerle tanta presión, inclusive, honestamente tengo que decirlo, yo no influí tanto en decirle a ellos, mira, juega baloncesto, juega esto, no. Yo no influí mucho en eso, que si tenían condiciones la tenían, pero realmente eso se debe a que la familia desde hasta el nieto que juega baloncesto ha estado cerca de esas cosas, la ha vivido, sabe manejarla, saben que cada quien, que hay gente que reacciona de esa forma, que hay otros que no son la mayoría, y aprendieron. ¿Qué tiempo usted duró fuera, profesor? En la lesión, en la recuperación. ¿Cuántos meses fuera? ¿Y qué tan duro fue el proceso? 8. 8 meses, había que hacer terapia 2 veces al día. Recuerdo que en la mañana era la terapia física y en la tarde era piscina, todo ese tipo de cosas, trote, suave, ejercicio. Yo diría que de 24 horas había que estar prácticamente 5 o 6 horas de trabajo para recuperarse en ese tiempo y durar los 8 meses, porque si no se alargaba más. No, ahora es más fácil. Inclusive cuando yo me operé, tú sabes que normalmente esa pierna queda muy recta todavía, así. Ya en la próxima operación había llegado un aparato que cuando tú despertabas ya de la operación y estaba en, en la cama y eso, ya tú tenías una máquina que te estaba flexionando las rodillas, haciendo ejercicio ya para flexionar la rodilla. Porque es como si fuera a veces decían ellos algo sintético. Hay una parte que es sintética que te la colocan ahí, el ligamento, como un sintético, pero hay otros que te lo sacan del mismo cuerpo, a veces de un músculo de la patela, como ellos dicen, delante, y eso fue lo que insertaron. Entonces ya tú sabes, eso como una gomita nueva, como tener una goma nueva, y tú comienzas a estirarla para que ella comience a hacer el juego. Era bien doloroso, bien difícil, pero eh, luego de eso creo que logré jugar 4 años más, 3 o 4 años más. En esos meses de terapia, ahí te pensó dejar el balón. No, porque es que ya después que yo sentí que hice todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, aparte de mi decisión, había que tomar una nueva proyección, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer en los próximos años productivos? ¿A qué me tengo que dedicar? ¿Qué tengo que sacar de baloncesto? ¿Qué tengo que invertir para poder vivir en los próximos tiempos? O sea, esa es la pregunta que más me hacía, y de la única manera y forma que tenía en ese momento era que tratar de recuperarme y tratar de volver a jugar. Eh, pero nunca pensé así, no, me voy ahí. Sí, en la práctica, al tiempo, o comenzando los entrenamientos después, sí me sentía un poquito preocupado porque uno pierde un paso. Porque tú al principio tienes que jugar con una rodillera de protección, una rodillera muy fuerte. Entonces yo sentía que tenía un paso atrás en defensa, en ofensiva. O sea, si yo me quería desmarcar de algún jugador o quería hacer un movimiento para dejarlo atrás, yo tenía que hacer un movimiento y otro extra para que él no me pudiera alcanzar. Y eso al principio me molestaba. Llegué a un momento en que llamé al médico y yo le dije, yo no me siento bien jugando con rodillera, no me siento confiado. Y él me dijo, mira tú lo que tú vas a hacer, tú vas a tomarte esto, tienes que hacer un buen trabajo de relajación antes del partido
y entra a jugar sin la rodillera. Y yo me vine a dar cuenta de realmente que yo jugué sin la rodillera. No, al principio yo sabía cuando entré que no tenía la rodillera, pero cuando comenzó el partido, los compañeros míos se dieron cuenta al final del juego que yo jugué sin rodillera. Entonces, cuando cruzó eso por mi mente y pasó ese lapso de tiempo, dije, wow, sí, puedo jugar sin rodillera. Fue como decir, volví a la gloria, o sea, ya estoy bien. Esa fue la expresión. ¿Sintió miedo en este primer juego que Majita vuelve? Claro, claro. Y pasa lo que le va a pasar a mucha gente, que carga la otra pierna, porque todavía no tiene la confianza y cargaba mucho la otra pierna, siempre tenía que tener, dándome masajes, mucho estiramiento. Ese paso, porque es la pierna del two count, del 1-2 hacia el aro, es la pierna que la izquierda es la pierna que tú te apoyas y tiene la potencia. Eso quiere decir que cuando hiciera ese movimiento, el alcance hacia el aro iba a disminuir. Habría que buscar otra alternativa, como hacer un cambio y irte para el otro lado, cómo tirarla con la otra mano, cómo ahora que se usa mucho, que por ejemplo tú vas por la derecha y el tucán lo hace cruzado con el otro pie y te la tira de otra forma. Exactamente, todo ese tipo de cosas había que entrenar y eso, buscar la forma. ¿Alguien en especial, porque usted tuvo que reinventarse su juego? ¿No hubo alguien quizá que lo orientó en esa parte? Mira, tú vas a tener que jugar de esta forma ya, porque tú no puedes hacerlo así, porque por la presión perdiste cada habilidad. No, yo sabía que, yo mismo me di cuenta que tenía esa dificultad, porque cuando tú comienzas a hacer la prueba, el ejercicio, el impulso que tú tenías, yo tenía buen impulso allá hacia el aro, yo dejaba la bola bien alto, o sea, tenía esa potencia, y tú te das cuenta y había un momento en que él decía, tú vas a sentir un momento de dolor y hielo, pero eso con el tiempo hasta que la rodilla se vaya ajustando, la rodilla te queda mucho tiempo con hinchazón, eso va bajando poco a poco, era un proceso muy largo, ¿Cuándo el profesor Mercedes se da cuenta de que ya no puede ir mal, ya que tiene que irse en guindar los tenis, como dice? Bueno, yo te voy a decir, eso yo lo preparé. Yo lo preparé porque yo en muy buen tiempo, en mi tiempo libre, cuando yo pensaba cosas, yo decía, yo me voy a retirar. El día que yo me retire, yo me retiro. Y no vuelvo. Siempre me decía eso en la mente, porque si tú no te repites eso, cuando tú llegas de repente y haces eso, va a la cancha, siente la nostalgia, que aquel, el que te dice que tú puedes, que vuelve, yo decía, no, el día que yo vuelva, no regreso. El día que me vaya, no regreso. Aparte de eso, vi dos escenarios que me confirmaron eso. Vinicio Muñoz, Evaristo Pérez. Estos tipos que lo dieron todo, que fueron unos fenómenos en ese palacio, que mientras haya palacio, esos dos nombres siempre se va a tener que mencionar. Y yo vi fanáticos faltarle respeto a esas dos figuras, a esas dos luminarias, de una forma que yo dije, no, ahí yo no llego. A eso también se sumó la parte de los reflejos. Yo no sé, muchos jugadores a lo mejor lo sienten o lo van a sentir cuando llegue el momento. Llega una parte de la cancha que tú no la ves, que tú te queda como ese lado oscuro. Inclusive te dicen, voy por la derecha, y tú haces el cambio para la izquierda, y el tipo venía por la derecha. Entonces, cuando yo comencé a sentir eso, te dije, bueno, estos son los reflejos, ya no son iguales. Y solamente yo creo que fue mi familia y alguna de mi familia, y por dejar que sabían el día que yo me iba a retirar. Inclusive fue una semifinal que por poco llegamos a la final. Recuerdo que era contra San Lázaro,
tenían un equipazo, entonces nosotros perdimos en ese playoff a Joel, a Wilkin Bonilla, Alberto Zuna, creo que se tuvieron que ir con la selección juvenil, nosotros tuvimos que jugar ese torneo, creo que estaba Otto y yo, era lo que estábamos ahí. La serie se puso 1-1, después 2-1, vino el cuarto juego, por poco nosotros ganamos ese cuarto juego a San Lázaro para llevarlo a 5, no pudimos. Y me retiré bien, ese día me 23 puntos, 6 tiros de 3, ya tú sabes entonces el morbo y la insistencia de la gente de que todavía, que no, que no, que no, que no. Y yo dije, no voy. Cuando llegué al camerino dije, mire, este es mi último, vengan, fírmenme la pelota, ahí la tengo la pelota, fírmenme la última pelota de jugar, ahí la tengo. Todo fírmela, fui al camerino contrario con los jugadores, Fernando me dio la autorización, me la firmaron los muchachos. Y ahí pude retirarme. Al año siguiente, a los 2 años, al año siguiente, yo creo que para el año siguiente, recuerdo yo que creo que fue creo que había muerto la hermana mía, y después en los 9 días se me apareció Miguel Cruzeta, eso me recuerdo, sí. Me apareció Miguel Cruzeta tratando de que yo volviera a jugar con la selección, yo le dije que no, que ya yo no volvía más. Que ya basta. José Mercedes terminó su carrera como jugador. ¿Qué tiempo duró José Mercedes en pago, sin hacer nada, todo que se retira? ¿Qué tiempo duró? No, yo no duré ni un año, yo al año siguiente tuve la oportunidad de dirigir los Prados en mitad de temporada, sí. Yo tuve la ventaja de que cuando jugaba y eso, a veces dirigía y jugaba al mismo tiempo, también dirigía categorías menores, eso me ayudó mucho. Y hacer la introducción a dirigente fue fácil, claro, fácil en el sentido de tú introducirte, pero ya después de ahí comenzar a desarrollar tu filosofía, tratar de buscar un perfil, ya eso hubo que trabajarlo. Y que traigo toda la experiencia de cada uno de esos entrenadores que para mí fueron la forma de yo ubicarme como una esponja. Imagínate Humberto Rodríguez, Faisal Abel, Teruel, Sergio Abreu, Marino Mercedes, Juan Mato, después Julio Santos, Leandro de la Cruz, Osiris Duquela, Gustavo Concha, o sea, los mejores entrenadores del país. Entonces yo algo le robé a esos entrenadores, de verdad que sí. ¿Quién es la persona que llama y le ofrece el puesto de coach? Perdón, repíteme, se contó. ¿Quién es la persona que se contacta con Maíta y le ofrece el puesto de coach por primera vez? Héctor Gil, con los Prados. Me recuerdo Héctor Gil. Fue a mitad de temporada, los Prados estaban más o menos un poquito más de la mitad en la tabla, un poquito más para abajo de la mitad de la tabla, había que ganar unos partidos ahí consecutivos, creo que eran como de 8 ganar 6, algo así, para poder clasificar, o de 7 ganar 5. No lo pudimos lograr, ese fue el primer intento. Después entonces creo que vino un intento con San Carlos. Yo soy malo ahí en la fecha y en los nombres, ahí yo soy malo, de verdad. Creo que vino después un intento con San Carlos. Sí, San Carlos. Luego de San Carlos, entonces ahí fue que ya comenzamos primero un proyecto con los Minas. Antes de eso yo había dirigido al Club 29 de Junio, categoría menor, y ahí fue que apareció Cebolla, apareció Wilkin Bonilla, fueron selecciones ahí, yo lo dirigí. Ese grupito me ayudó mucho porque fue un trabajo de un año que hicimos, un trabajo ahí, más o menos como uno dice laboratorio, hicimos como un laboratorio, yo buscando la forma de cómo iba a hacer los entrenamientos como para esa categoría, un plan, todo ese tipo de cosas, y realmente fue un muy buen grupo, muy buen grupo.
Fue difícil la transición, ya que fueron y luego viéndolo a ellos. Fue difícil. Sí, al principio se ve así, difícil, pero yo siempre he sido así, o sea, yo siempre fui claro, soy claro, y le digo la cosa a los jugadores, mira, esto es lo que hay. La oportunidad que tú tienes, el chance que tú tienes, lo que a mí me gusta que tú tienes, lo que tú tienes que me puede ayudar como equipo, su rol, tu rol es ese, eso me ha ayudado mucho, 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 porque eh, después tú no implica que se creen falsas expectativas, porque no, mira, yo realmente lo que te di, lo que yo necesitaba de ti era esto, tú me lo diste, si tú te lo ganas, tú lo vas a tener en la cancha, ahora si tú no te lo ganas, no te lo ganaste y es así. Es tu juego de eficiencia y de estrategia. O sea, todos tenemos que entrar ahí, todos tenemos que entrar en ese capítulo. Entonces, eso me ayudó mucho porque es como el primer contacto, es como el ABC, como el IU, o sea, este es el IU para arrancar. Tengo que hacerlo de esta forma. Claro, en el camino va a venir cambio, va a venir otras situaciones, se van a presentar otros niveles, tengo que ir preparándome para ver cómo lo puedo hacer en el segundo nivel, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo sigue esa conexión? Ahí está a dirigir a Dos Minas. ¿Quién es la persona que le acerca y le ofrece el puesto? Mira, honestamente en ese momento no estábamos bien con la relación con los Minas, realmente no teníamos, la relación estaba un poquito deteriorada y eso. Llegó un día Ronnie Jaque, no se me olvida, Ronnie Jaque y me dijo, mira, ya, está bueno, esto no puede seguir así, ese es tu club, tú eres que tienes que hacerte cargo de eso, ya nosotros te vamos a entregar esto, todo. Bueno, y ahí yo dije, no, yo no estoy de acuerdo, siempre ha sido mi club, eso nunca va a ser mi club. Pero había unas cosas que tenemos que poner claras, bueno, pues ya las pusimos claras, vamos a arrancar. Entonces, desde ahí comenzamos eh, dirigiendo al equipo superior. Creo que en ese año logramos un campeonato cuando teníamos a Joel, teníamos a Bautista. Después al año siguiente hubo un inconveniente, creo que fue el año que tuvimos que cambiar a Joel para San Lázaro. Y tuvimos un inconveniente. Después de ese inconveniente, entonces, ahí es que comienza y comenzamos a hacer una estructura nueva. Yo comencé con un torneito a nivel de la zona, después cogí los mejores muchachos de toda la zona, comencé a entrenarlo, y ahí comenzó entonces a aparecer Gregory Beltrán, apareció eh, Cataplín, no recuerdo ahora el nombre, pero de Cataplín, aparte Egal Pérez. Egal Pérez, exacto, Cataplín, aparecieron ese grupo de jugadores todavía, estaba Manuel Fortuna en ese grupo, estaba muy jovencito subiendo y comenzamos a entrenar. Alberto Zuna, que era el 29, Wilkin Bonilla, y ese grupo comenzamos a integrar. Recuerdo yo que yo dirigí en Santiago y Eddie La Paz se manejaba los entrenamientos en la semana físico. Cuando yo llegaba los lunes en la mañana, me recuerdo yo que entrenábamos 9 de la mañana y llegaba de Santiago. Eso era un entrenamiento que a mí me encantaba porque era un ritmo excelente. Con ese grupo comenzamos a trabajar y después ahí conseguimos, creo que fue el segundo campeonato, sí, ahí lo conseguimos. ¿Qué año fue ese segundo campeonato, profesor? ¿Usted recuerda? Creo que fue 2000, ay, ya, Dios soy malo. No sé si fue 2000, yo creo que fue uno 2005, 2008, algo así. No, Esos dos, ya, ese fue en el 2007, fue eso. ok. Yo te diría que yo soy malo en los años y las cosas. San Lázaro esa final. Sí, un equipazo tenía San Lázaro. Y ustedes también estaban buenos. Nosotros teníamos bien, nosotros teníamos de Lima, luego Carlos Martínez, estaba Andy Williams de refuerzo también, teníamos a Gregory Beltrán, Manuel Fortuna, Alberto Zuna, creo que yo tenía Ferrera en ese grupo también, Robertico Ferrera.
Creo que también estuvo ahí Santana, Luis Santana, Oreja. Deja. Eran un buen grupito, era un buen grupo. Profesor, por la condición especial, fue un gran jugador. Luego pasó a dirigente. ¿Usted quizás le exigía un poquito más a los jugadores? O por lo menos a la posición. Exigirle. ¿Cómo? ¿Tú dices exigirle más? Sí. No, es que, ¿cómo te digo? La exigencia te la va dando el trabajo y el mismo juego te va dando la exigencia, porque es que tú tienes que irte exigiendo porque tú vas a competir siempre contra uno que tú lo vas a dominar o que va a ser parejo contigo o que es un poquito más fuerte que tú. O sea, tú siempre tienes que tener esa calidad de ponerte esa presión de que tiene que trabajar, de que tiene que hacer las cosas bien. Eh, Muchas veces yo diría que la presión más es por qué te sale de lo bueno, por qué si está haciendo cosas buenas después te quiere salir a lo malo. Esa es la real situación, que cuando tú haces dos cosas buenas, ¿por qué en la próxima quieres? Bueno, la defensa te dio otra alternativa y tú usaste esa alternativa, bueno, está bien, te la dio. Eso fue lo que te brindó la defensa y tú reaccionaste a esa defensa. Pero no haga una cosa que lo que está perjudicando a ti y al mismo tiempo está perjudicando al equipo. Entonces allá ahí tú sí tienes que ser un poquito más enérgico, porque es que eso es lo que le va a dar calidad al jugador cada vez que él vaya a una ofensiva, porque es muy difícil tú conseguir la bola. Tú tienes que hacer mucho esfuerzo defensivo para conseguir la bola, para que del otro lado tú la pierdas tan fácil, la entregues tan fácil. Entonces, yo diría que mi presión más es ahí, en situaciones reales del juego. Pero confianza, si tú te ganaste la confianza, si yo entiendo que tú te ganaste la confianza en la práctica por tu trabajo, por lo que tú has hecho, mira, a mí no me importa que tú tengas, como yo le digo a ellos, ni 10, ni 11, ni 13 años, si tú tienes esa calidad para jugar en esa edad, con esa edad, tú conmigo vas a jugar, conmigo vas a jugar. Yo te voy a dar tu oportunidad. Yo chance que se lo ganan los jugadores y yo no se lo quito. A los Minas, el profesor Mercedes, es participó en otra gran final, 2009. Te voy entrecortado. ¿Me escucha? ¿Me escuchó? Ahora sí, ahora sí. Final 2009, el Lázaro. Háblame un poco de esa final. Uf, una buena final, bien competitiva. Un equipo del Varia que yo el Varia lo conocía desde categoría menor, o sea, el Varia siempre fue un equipo así, siempre ha sido un equipo aguerrido que tú no puedes decir le gané, hasta que tú no le ganes esos 4 juegos, una final no le ha ganado, hay que ganarle. Entonces, yo creo que en esa final hubo una decisión que íbamos a tomar, creo que no la tomamos a tiempo. Yo entendía de mi parte que nosotros necesitábamos hacer un cambio de refuerzo en ese momento. Inclusive con la final entre San Lázaro y el Varia y la final entre los Minas y el Varia, se me presentaron las dos mismas situaciones. Y yo decía, como entrenador, yo decía en ese momento, mira, yo pienso que lo que nos conviene ahora es hacer un cambio de refuerzo, tenemos que buscar refuerzo de esta forma, de esta forma. En esa y en la final también contra los Minas. ¿Cuál es la diferencia y el miedo? ¿Cuál fue la diferencia del miedo? Que en aquella final de los Minas con el Varia, el que teníamos que cambiar a Robert Glenn. Entonces yo entendía que sí, que teníamos que cambiar a Robert Glenn, pero la directiva, el gerente, vamos aguantando, que no, que todavía, no lo hicimos y bueno, ya ahí están los resultados. Pero, ¿qué entiende usted que le falló a San Lázaro en esa final? ¿Qué usted Era el refuerzo, porque nosotros estábamos bien en todas las otras posiciones, o sea, estábamos bien cubiertos, pero necesitábamos, es como te dije, como han cambiado el tiempo, ese empuje de refuerzo, eso, y un refuerzo más controlado, porque era un jugador de la posición 2,
pero tuvo muchos problemas con el manejo del balón. Y entonces la defensa del Varia con Mañé, con Pancho en pleno apogeo, se le hacía difícil el juego a él. Entonces yo decía, bueno, tenemos que buscar como un refuerzo con más personalidad, un tipo con más experiencia. Y no lo hicimos, pero ese fue el resultado. Yo recuerdo que en esa temporada 2013, ya que usted tocó esa muchachito, a punto de años, y fue muy criticado por algunas personas. Usted empezó con unos muchachos de Roberto Mendoza, de Carlos Rivera, el Evangelista, Michael Mendoza. ¿Qué lo impulsó usted o qué lo motivó a darle la oportunidad a esos jóvenes en ese momento? Bueno, pero que esos jóvenes fueron los que me llevaron ahí, o sea, es lo que te dije anteriormente, fueron lo que vinieron en la práctica, porque no era un trabajo de 2 meses ni de 15 días como ahora, no. Eso fue un trabajo largo de 5, 6 meses, el día a día, tú ver el esfuerzo, tú ver su empuje, tú ver su avance, tú ver su progreso. Entonces, a eso tú tienes que irlo probando con los minutos de juego. ¿Qué calidad de minutos me va dando? Mira, me da esto, me da aquello, va subiendo. Está apto para jugar, ese está listo para jugar. Entonces, en la temporada regular, ellos también fueron aportando. ¿Por qué tú no confiar en ellos en una final? Porque en ese momento ya, como cuerpo técnico, nosotros entendíamos que ellos habían asimilado el proceso de que podían estar ahí, de que podían producir en este playoff. O lo que es el proyecto de categorías menores. ¿Cómo empieza el proyecto? ¿O de quién es la idea? ¿Qué armas ese engranaje? Mira, en principio yo lo presenté no se lo presenté, sino llevé la idea cuando era Fran Erasme, presidente de la federación. Realmente en ese momento ellos como que no tenían en mente esa perspectiva. Yo seguí trabajando en el proyecto, seguí introduciéndole las cosas que había que hacerle en base a proyección, que vamos a hacer en el primer año, en el segundo año. Cuando Uribe entra a la federación, me llama y me dice, mira, yo quiero hablar contigo, nosotros queremos hacer un proyecto, tú eres la persona indicada, que queremos que tú lo tomes y eso. Y yo le dije, pues yo tengo uno. Y me dijo, ¿cómo va a ser? ¿Tú tienes uno? Y yo, sí, yo tengo uno. Ah, pues tráemelo. Y dije, ok, solamente me falta ponerle presupuesto porque estaba en la etapa primero de cuadrar las cosas. Bueno, pues cuando a las 2 semanas, yo digo, en 2 semanas yo te digo ya completo, te lo voy a presentar completo. Como a las 2 semanas voy y le presento el proyecto. El proyecto en sí al principio era bastante costoso, porque era muy ambicioso, era prácticamente a nivel nacional, involucraba a muchísimos entrenadores, coordinadores, preparadores, hasta el punto de que cuando comenzamos a sumar el proyecto de un año era casi 10 millones de pesos. Wow. Entonces Uribe me dijo, no, nosotros no podemos hacerlo así, eso es mucho dinero, no tenemos esa inversión así, no tenemos ese patrocinio. Pero yo lo único que te digo es, yo lo que quiero que tú arranque como quieras, pero comiénzalo. Si tienes que comenzarlo con 1, con 2, pero comiénzalo. Entonces yo dije, ok, vamos a comenzar a hacerlo. Y cambiamos un poquito el plan con relación a lo que era competencia. O sea, ya sabíamos que la competencia venía para tal fecha y qué categoría y qué edad. Ahí fue que comenzó que U17. Entonces nosotros nos preparamos un año antes, comenzamos a recorrer el país haciendo campamentos, escogiendo a los jugadores, cogimos alrededor como de 20 o 25, una depuración de casi 600 a nivel nacional.
Y luego, entonces vino la preparación de esos 25 jugadores durante un año previo a la competencia. Ahí fuimos haciendo etapas en lo que era preparación, en lo que era preparación, en lo que era el físico, en lo que era terapia, en lo que era la parte psicológica, en lo que era la parte integral, mucha charla para acomodar, para darle forma al proyecto de cómo era que iba a iniciar. Luego viene esa concentración de esos jugadores y ahí es que nace Jonathan Araujo, Andrés Félix, Jerry Mato, Jerry Flores, Jeromy Rodríguez, Oliver García, apareció Cabito, apareció quién más, Joan Durán, ese grupo, y ese grupo comenzó a hacer la historia. Yo diría que eso aceleró un poco y adelantó un poco el proyecto, porque el equipo después va al premundial, logramos el tercer lugar, recuerdo como ahora, y de ahí entonces pasa al mundial, la integración de los entrenadores, el convencer a Melvin López, convencer a Juan Matos, que fuimos los tres que comenzamos después entonces a darle forma a todas esas cosas, a los entrenamientos, después se fueron acercando. Hay un entrenador que debo resaltar porque antes la federación tenía un proyecto así con Felizosa y al mismo tiempo estaba Juan Pablo Brito. O sea, ellos estaban con un proceso así, pero ya cuando nosotros cogimos el proyecto, le comenzamos a dar esa forma. Fue tanto que fue creciendo que este es el momento en que ya nosotros no tenemos que ir donde los jugadores se acercan, los entrenadores no los acercan porque creamos ese hábito. Los entrenadores cuando ven un talento, cuando nos dicen, mira, por aquí hay muchachos de tal forma, tal forma, tal forma, ya la mayoría de los entrenadores saben los perfiles de los jugadores que buscamos, por la edad, de esta forma, de aquella forma. Después entonces ahí mismo comenzó la U15 al mismo tiempo. Vino la U15, hizo el primer proceso y también llega al mundial, o sea, no aceleró el paso. Después entonces la forma de FIBA hacer ese tipo de competencia nos obligó a buscar talento siempre, para tener que tener el talento para poder cumplir los ciclos y no volver siempre atrás. Y eso hace que cuando pasa eso se pierden jugadores, se pierde talento. ¿Está Sigue. José Mercedes satisfecho con el trabajo que se ha hecho en la categoría? Que si estoy satisfecho con el trabajo que se ha hecho. ¿O cree que le falta todavía algo? No, todavía nos faltan algunas cosas. O sea, hemos avanzado, sí. Hay que estar consciente, hemos avanzado, hemos dado la forma, estamos en el centro. Es lo que yo siempre explico. Nosotros como programa estamos en el centro. Estamos logrando tener el talento, lo estamos poniendo en un tiempo a prepararlo para ponerlo a competir y la mayoría de las veces, salvo creo que una o dos veces, no hemos podido cumplir el ciclo completo. Pero se ha hecho trabajo. Ahora me falta la parte inicial y me falta también la parte final del programa. Son dos proyectos que se están barajando. Ya había uno que iba a arrancar este mismo año. Hay que ver cómo lo vamos a hacer, cómo va a pasar, dependiendo de las circunstancias. Era una liga nacional de categorías menores de desarrollo. Wow. Eso iba a arrancar este año. ¿Qué pasa con eso? Que el jugador que termina su ciclo, el jugador que no termina porque en las tres etapas se quedó en el medio, ¿qué estaba pasando con el jugador de 19 años, 19, 20 y 21? ¿Qué está pasando con el de 17, 18, 19 y 20? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Si no consigue una beca y si se queda aquí, ¿qué le vamos a ofertar? Entonces, estamos ofertando esa liga nacional para que él se siga desarrollando, para que él siga estudiando, porque lo más seguro que va a conseguir beca aquí, sigue estudiando, sigue jugando, sigue desarrollándose, se puede hacer un jugador superior de su provincia, puede ser un jugador que se puede desarrollar para la liga nacional, o puede ser un jugador que en esa etapa pueda desarrollarse para la selección de mayores.
esa ventana que le estamos tratando de ofrecer a esos jóvenes que van a salir del programa y se quedan aquí. El proyecto es para los que se quedan aquí. El otro proyecto es la base inicial. La base inicial, que yo diría que va a ser la más importante. ¿Por qué? Porque normalmente nos están llegando a los entrenamientos y a la escogencia con algunas dificultades de iniciación, de movilidad, debilidades técnicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos identificar a ese muchacho desde los 12 años. 12 años, viéndolo de una forma nacional, de que cada asociación tenga los mejores 12 niños o los mejores 15, 20 niños de cada ciudad, que esos niños entrenen, que sean supervisados, que sean entrenados bajo el concepto técnico del programa, que estoy pensando también en que pueden haber 2 torneos, uno inicial y uno de clausura, para irlo evaluando, porque estoy hablando ya cuando venga un torneo nacional, que ellos puedan escoger 10 o 12 de esos niños, lo podamos juntar en la capital, hacer un nacional, ahí comenzamos a escautearlo, comenzamos a trabajarlo, a proyectarlo, su proyección en técnica, su proyección en tamaño, su proyección en inteligencia, su proyección en comportamiento, en disciplina, y le vamos dando forma durante 2 años, que ya son el U14. Va a jugar el torneo nacional U14, pero va a venir depurado. Al mismo tiempo va a venir evaluado y ya una evaluación de un tercer año. O sea, ahí nos vamos a equivocar menos, porque ya estamos viendo el desarrollo y el talento desde ese niño, desde niño lo estamos viendo. Entonces ya podemos decir, no, ya en U14 lo podemos trabajar un año, ya lo que podemos trabajar es la parte técnica, la parte táctica, la parte de fogueo, la parte de esto y lo otro. Yo creo que cuando logremos hacer esa pirámide, yo voy a estar satisfecho con el programa. Profesor, ¿cuál es ese primer talento que ustedes formaron desde cero? Que no, ese llegó aquí y no sabía ni siquiera lo que era una trenza. Ese es de nosotros, ese talento es de nosotros. ¿Quién llegó así? Wow, han pasado algunos, muchos. Abba, un poquito. Byron Mato, no sé si tú recuerdas a Byron Mato, que le dicen Ibaka. Claro. ¿Ese de afuera es? Sí, sí, sí. Ese llegó mudo de los pies, como decimos. Ahora mismo, ¿quién más? Cristian Lora llegó así. Nada, del béisbol, nada, Cristian Lora. Hay algunos, hay muchos que han entrado así, de cero, que no sabían correr. Ahora mismo nosotros tenemos uno de la U15, Giancarlo se llama, sí. Es más o menos 6'7", 6'8", mide. No sabía, señores, ni correr. Yo quisiera que ustedes vean ya la movilidad, ya un muchacho que hasta tiene el intento de lanzar de 3, que eso es importante. Profesor, así usted creía que a esta corta edad ya Montero iba a hacer el ruido que está haciendo ahora. Yo sí, y el presidente de la federación no debe mentir en eso. Que fueron muchas veces las preguntas que él me hizo y yo le decía, óyeme, el perfil de Jan es de NBA. ¿Tú crees? Digo, sí, el perfil de Jan es de NBA. Jan tiene todas las condiciones para convertirse en un jugador de NBA. Claro está, si mantiene su disciplina, si mantiene concentrado, si no se sale del carril, tiene todas las condiciones para ser un jugador de NBA. Y no lo estoy diciendo ahora. Lo dije cuando tenía, creo que 14 o 15 años. Creo que fue a los 15 años que ese muchacho tiene para llegar a ser un jugador de NBA. Ustedes no tienen, o sea, es una pregunta, un plan de estudio con los niños. O sea, ustedes les exigen que tengan que llevarles su nota, mostrársela, que estén estudiando todo para poder estar en el proyecto. Explique un poquito ahí sobre
Sí, 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 claro que se le sigue. Claro. No todos van a ser buenos porque uno trata de ayudarlo, de aconsejarlo y decirle. Muchas veces le hacemos la misma comparación del por qué están aquí, o sea, por qué ustedes están aquí, qué ustedes buscan aquí, o sea, ustedes buscan desarrollarse, buscan una beca, claro, yo entiendo que sí, que ustedes están buscando una beca, pero para eso hay que prepararse, para eso hay que estudiar, para eso hay que, porque que tú vayas a un país donde tú no hablas el idioma, tú no haces esto, tú vas a tener mucha dificultad, entonces estamos insistentemente en eso de que ellos se preocupen por estudiar. ¿Qué jugador de este proyecto luego que sale el proyecto, su carrera, usted Entrecortado se oye, entrecortado. está entrecortando? Ahí cuando te acercas se oye bien. Ok, vamos a ver aquí entonces. Exacto. De todos esos muchachos que estuvieron con ustedes en ese proyecto, ¿cuál de todos que usted recuerde? Y luego que sale el proyecto, quizás se quedaron estancado. Usted puede decir, profesional. Sí, han habido muchos. Wow, es que son tantos los nombres que a mí se me pasan. Yo pensé en Cabito. Yo pensé que Cabito iba a ser un poquito a otro nivel porque tenía, por la explosividad que tiene y eso, y si eso lo combinaba con un buen manejo de la posición, hacerse un 2 pudo haber sido un jugador interesante. Yo creo que ahí se quedó el mismo Willy Batista de los Minas, con buena estatura en la posición, buen tiro, buen tamaño, pero también pienso como que cuando salió del programa no pudo seguir. Y es lo que te estoy diciendo por la liga. Si tenemos la liga, cuando ellos salen de ese programa, tienen, por ejemplo, el 19, vamos a hacer hasta 21, tiene 2 años para trabajar en la liga y desarrollarse. ¿Quién más así? Wow. El mismo, bueno, llegó muy nuevo, pero el mismo Cristian todavía no pudo haber estado descollando un poquito más. Yo diría que en estos tiempos Cristian pudo haber sido ya un jugador que se pudiera ya estar proyectando como para la selección de mayores, no, esa era la idea, no se dio. Bueno, no recuerdo así, pero hay un sinnúmero de que sí, que ha pasado eso, de que uno piensa que con las condiciones va a ser un fenómeno, uno dice, bueno, una gran proyección para selección de mayores, pero después que salen muchas veces del programa, y aparte de eso, influye mucho hacia dónde tú vas, o sea, muchas veces una beca, pero hacia dónde tú vas, es una beca donde tú vas a desarrollar lo que necesitas, tú vas a desarrollar lo que continúa en tu próximo nivel. Eso es muy importante, la elección para que nosotros tenemos que estar más pendientes con eso, con que vayan a un sitio donde realmente lo hagan crecer. Entonces, ese mismo tenor, ¿qué jugador estaba tanto talento como estaba y luego que sale evoluciona y muestra otras cualidades que a ustedes lo sorprenden? El hindú fue así. El hindú no hizo la selección que fue a Puerto Rico en Cagua, en la que fuimos campeones, no participó, se quedó, creo que fue el jugador número 13, sí, creo que fue el último corte. Y al año siguiente nosotros lo invitamos después, porque por ser el jugador número 13 y por la forma en que terminó, entonces había que invitarlo a pelear un puesto para el premundial. Y él hizo un rebase que inclusive participó y jugó, tuvo minutos en el premundial y se pudo ganar la confianza también de ir al mundial. O sea, eso es uno de los mejores ejemplos que nosotros hemos tenido de esfuerzo
y de jóvenes que no se quitan porque no pueden ir todos, no pueden ir todos. Claro, uno se equivoca, los entrenadores del cuerpo técnico se equivocan, pero realmente no hemos equivocado poco. Pero pasa eso, hay jugadores que de un año para otro desarrollan. Eso ha pasado, sí, eso ha pasado. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo nombres así, pero sí, sí no ha pasado. Que lo vemos el primer año, después en el segundo, vienen con un físico, un cambio, porque ahí muchas veces entra también ya en la definición del muchacho, de su contextura física, de su cuerpo, de su mentalidad, de que si sigue trabajando va mejorando. Hay muchos que han hecho eso. Profesor Mercedes, han habido casos de niños que quizás no han hecho los equipos y sus padres por tener un rango militar, don fulano, y se le han acercado a ustedes, mira, el hijo mío tiene que estar ahí porque yo soy fulano, yo soy amigo de fulano, tiene que metérmelo en ese grupo, saque a cualquiera. ¿No han habido casos así? No, no, no. ¿Tú sabes por qué eso no pasa en el programa? Porque cuando nosotros hacemos la escogencia, nosotros normalmente escogemos 40, 30 niños a nivel nacional. Pero esos entrenamientos no comienzan hasta que nosotros no tenemos una reunión con los padres. O sea, se hace una reunión con los padres antes de comenzar los entrenamientos. Se le explica a los padres todo el proceso, que cada cosa que los niños tienen que hacer, desde ir los fines de semana, quién lo va a recoger, dónde van a llegar, qué van a comer, dónde van a dormir, cómo es la forma de competencia, cómo se escogen, cómo se van eliminando porque no pueden ir todos. Todos los padres saben eso antes de comenzar los entrenamientos del programa. Claro está, van a haber gente que por ser su hijo, muchas veces hay manifestaciones, pero es porque una competencia es pareja o a veces no es pareja. Hay padres que a veces entienden, se han acercado a preguntar, mira, sí se han acercado, ¿qué pasó? Porque siempre sí le tenemos una explicación, o sea, cuando lo logramos apartar, porque no le decimos cortamos, apartado del grupo, ¿por qué le decimos apartado? Porque él puede seguir trabajando, lo motivamos a que siga trabajando, las cosas que tiene que trabajar, por qué él no se vio mejor en los entrenamientos, tiene que seguirlo trabajando y volver y tener la oportunidad del año siguiente, que fue lo que pasó con el hindú. Eso mismo nosotros se lo explicamos a los padres a la hora de hacer, de apartarlo. Se le explica y se le dice, debe trabajar esto, debe trabajar aquello, quién en el pueblo lo puede ayudar. A veces nosotros recomendamos que tenemos entrenadores, mira, ubíquete entrenador, él te puede ayudar, te puede hacer ese tipo de cosas. Pero gente que ha ido así, no, eso no ha pasado, realmente no. Profesor Mercedes, esta no inclusión que tiene ya varios años del club al superior, ¿usted cree que ha retrasado un poquito lo que es el baloncesto en estos dos barrios populosos? Sí. Y aparte de eso que no se hace torneo local. O sea, creo que no se ha hecho ya torneo local así. O sea, más formar, un poquito más de más interés, de más preparación, no se ha hecho. Eh, no sé, las instalaciones a veces dicen, pero había que seguir intentando porque que eso, y talento hay, talento hay, y entonces ese talento no trabaja, ese talento nada más juega, y juega torneo aquí, juega torneo allá, ¿verdad? Y eso influye mucho cuando ya viene un torneo de mucho nivel, o sea, de un nivel que tú entiendes que sí, que él tiene el físico, tiene las condiciones, pero a la hora de jugar, a la hora de enfrentarse a ese tipo de juego, a ese tipo de jugadores, en ese tipo de torneos, no funcionan. Yo he visto un par de torneos donde yo he dicho, pero esos muchachos son de este lado, sí, son de este lado y eso. Pero no sé, yo pienso que hay que hacer algo, hay que buscar una fórmula. Yo no sé si el torneo metropolitano debe ser yo pienso que ese debe ser la mejor opción. De volver otra vez que pueda participar los Minas o Villa Duarte o otro grupo, o en de cierta forma entonces seguir proyectándolo de este lado.
Profesor Mercedes, ahora mismo usted es gerente de la selección, con varias personalidades más. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién se le acercó a ofrecer el cargo? ¿Usted se todo inmediatamente o lo pensó varios días? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, recuérdate que es gerente de operaciones, no es gerente, ya los gerentes generales son eh, Monegro y, ay, ahora se me olvidó el nombre Casboom. de Jatún, exactamente, son los gerentes ya. La parte mía más es operacional, es lo que tiene que ver con la coordinación, jugadores, entrenadores, cancha, ubicación, fogueo. En esa parte me ayuda un poco en lo que es la parte de acción, me ayuda un poco Jippy porque ya tiene la experiencia. Yo un poquito más en lo que es local, el trabajo, el informar a los jugadores, el tenerlo al día, el, la parte de cuáles son los enfoques, qué prosigue, qué no prosigue, realmente ese es mi trabajo. Mira, a mí me sorprendió realmente el puesto. Eh, y en principio así no lo asimilaba hasta que comencé a trabajar, hasta que comencé a hacer el trabajo poco a poco, he ido más o menos tratando de adaptarme, no es una cosa de la noche a la mañana, no es lo mismo porque no es con jóvenes ni niños que tú estás estás trabajando con personas mayores, con personas que tienen peso, que saben pensar, que saben, son profesionales, que tú tienes que ponerle siempre mucho carácter a las cosas. Realmente es una novedad para mí. Es importante que parte de mi carrera comience también a ver este tipo de cosas y estamos tratando de hacer el trabajo. Profesor, esta pregunta es muy personal y yo quisiera que usted me la contestara. Hay muchas historias, muchos cuentos, porque nadie todavía así está cierta, lo ha confirmado, de que hay dirigentes que quizás le trochan camino o le cierran camino a jugadores. ¿Es realmente eso? Que hay dirigentes que quizás camino a jugadores o simplemente son excusas de algunos jugadores que por X o por Y no han llegado al nivel deseado? Bueno, es que es muy difícil que tú le cierres un camino a un jugador que tenga talento como entrenador. O sea, si tú le ves el talento y tú ves que es un tipo que ayuda a tu equipo, que puede ayudar a tu equipo, bueno, es difícil que tú digas, déjame tronchar el camino. Yo realmente, eso ni por la mente me pasa. Eh, yo pienso que cada jugador va marcando su destino. Eh, uno lo que tiene es que ayudarlo a encaminarle, decirle como entrenador cómo son las cosas, cómo debe ir haciéndola, pero yo no creo que uno trabaje, porque es que tú no puedes echar el camino a un jugador. Hay jugadores que tú lo puedes ver, si hace eso hoy, cuando viene a ver lo va a ver a 2 años, lo puede ver a 2 años, si ese muchacho se desarrolla, le va a tener que ver la cara. O sea, yo no creo en eso, no creo, no, eso no me pasa por la mente, de verdad que no. Al revés, yo lo que quiero es desarrollar jugadores, yo quiero que el baloncesto mejore, que el baloncesto crezca, eso es lo que esa es la mentalidad de uno. Ok. ¿Qué tenemos que trabajar a nivel de baloncesto local para dar el siguiente paso ya? Venimos un avance que tenemos mejores, hemos dado mundiales consecutivos, pero ¿qué tiene que trabajar en la parte técnica? ¿Qué tenemos que trabajar? Mira, una de las partes de iniciación es sumamente importante que la parte de iniciación comience a trabajar. Otra es la mejoría de los técnicos en esa parte de iniciación. Nosotros tenemos que tener mejores entrenadores ahí, porque esa es la base, ese es donde tú dices, por ejemplo,
a un niño de 9 o 8 años tú le enseñas todas las habilidades del saber pasar, tirar, driblear, o sea, el ABC, cuando tú comienzas a enseñarle eso y él llega a cierta estatura, ya él domina ese tipo de cosas, porque cuando él esté en esa adolescencia de 13, 14 años, es que va a comenzar a definir muchas veces su posición, porque su cuerpo cambia, puede ser que sea más gordito, si crece hacia arriba, si su cuerpo se estira. Entonces, esa parte es importante trabajar la iniciación. En la parte del nivel de nosotros, yo entiendo que tenemos que tener más competencia, más fogueo, ver más a Europa, ver más a Sudamérica, tener ese roce, ese contacto, porque nosotros realmente, y ellos mismos también lo reconocen, nosotros tenemos el talento, pero tenemos que combinar esas cosas, ese talento con esa parte de iniciación, que es lo que nos va a ayudar a tener mejor formación, pensar mejor en el juego. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos también que aprender en todos los niveles, pensar mejor en el juego, o sea, cómo jugamos más pensando. Pero eso tiene ciertas características desde abajo. Para tú hacer un armador de estos tiempos, son muchas las cosas que tú tienes que venir trabajando desde abajo, que ese niño venga presentando esa característica y tú comiences a desarrollarle ese mecanismo, esa forma de cómo va a dirigir el partido, cómo hace esto. Y que muchas veces algo que nos está dañando mucho es que en esa categoría solo estamos muchas veces entrenando para ganar. Y ese no es el resultado realmente. Ahí ese no es el resultado. El resultado es fundamentarlo, que conozcan los fundamentos del juego, que aprendan a jugar baloncesto en equipo, que sepan lo que es cada posición, cómo se desarrolla y cómo se usa cada posición en la cancha. Entonces, en esa parte yo entiendo que nosotros los entrenadores debemos seguirnos preparando, seguir avanzando, porque es la única manera. De que van a venir de fuera que nos van a ayudar, perfecto, lo aceptamos, que nos ayuden, que también esa es otra de las cosas que también tenemos que tener, un poquito más de roce con entrenadores de fuera, de curso, de clínica, porque hay que ver lo que ellos están pensando también, hay que ver cómo ellos lo están haciendo, cómo también nosotros podemos lograrlo. ¿Cuál usted cree que se perfila quizá en un futuro a ser el coach de la selección? De los coaches nuevos que tenemos en el país, ¿cuál tiene ese perfil que 3, 4, 5, 6 años sea el coach de la selección? Mira, esa es una de las preocupaciones que siempre le he manifestado a los entrenadores cuando estamos en curso y a veces cuando estamos en grupos así, y yo siempre le pregunto, porque a veces me gusta como aterrizarlos a ellos. Por eso es mi motivación a que tienen que prepararse, tienen que trabajar, que no solamente en la cancha, fuera de la cancha hay que hacer muchas cosas para hacerse un entrenador. Y yo les digo que suban la mano así y me mencionen 5 entrenadores que pueden dirigir la selección nacional. Se hace difícil. Entonces, si no trabajamos para eso, si no nos preparamos para eso, eso va a pasar. Va a venir un extranjero, va a venir uno de fuera, van a necesitar. Ahora mismo tú dices, Melvin López, David Díaz. O sea, honestamente lo que yo te puedo decir ahora mismo, claro está, no sé cuál es la disposición de estos entrenadores ya que están por ahí, que todavía si tienen el ánimo, si un Leandro tiene el ánimo, si un Teruel todavía siente el ánimo, bueno, pues ya esos son esa es otra raya, pero de lo que están así ahora mismo, somos muy pocos, de verdad que sí. Profesor Mercedes, yo quisiera que usted me diga cuál sería su quinteto ideal de todos los tiempos. Esa no falla la pregunta. Ya yo le he dicho varias veces, en la 1 tengo a Víctor Hansen, en la 2 tengo a Iván Miese, tengo como centro tengo a Grillo Vargas, también tengo a Vinicio Muñoz. No importa de dónde, bueno, en mi quinteto yo colocaría también a Chicho,
a Chicho Civilio, y ahí está el quinteto. Ahí están los 5, sí. Sí. ¿Cómo colocaría a Chicho usted? Claro. ¿Usted sabe por qué? Sí. Yo te voy a decir por qué. Ustedes con... Nosotros vimos con la muerte de Chicho, en paz descanse, vimos que comenzaron a presentarse videos de su vida, de su carrera, con la selección de España, con el Barcelona, con el Manresa. Fíjense la posición que juega Chicho. Ahora se habla de que de un 4 que juega abierto, de que un 4 que juega por fuera. Mi hermano, eso lo hacía Chicho en ese tiempo. Lo que pasa es que ahora es que se le ha dado más. Busquen los videos y mírenlo. Tipo que tiraba del perímetro, tiraba de espalda, tiraba un tremendo tirador de 3, cómo hacía los movimientos. Claro está, para la época, no se ve tan así, pero para la época, tuve las dos cosas. Y es lo mismo, Chicho tenía esas condiciones de lo que hablan ahora de que de 4 y 1, 4 por fuera y 1 por dentro. Esa es la realidad. ¿Usted me puede decir los mejores point guard que sus ojos han visto, dominicanos? Dominicano, venga. Sí. Bueno, Víctor Hansen. La inteligencia de Edgar de la Rosa. Yo no sé, yo no he visto un tipo de controlar a un juego y no era un tipo ni ofensivo ni que era un tipo que te iba, pero cómo controlaba el juego, Dios, cómo lo controlaba en esa posición alto con 6'2", 6'3", pasador natural, un defensor tremendo, muy claro en la posición. Ese uno, Bollón, su habilidad, nadie pasaba más que Bollón. Tenía una habilidad con las manos de soltar esa mano en el momento del pase, el timing, el tiempo para dar ese pase, porque el pase tiene que tener un tiempo y ponerlo en el sitio específico. ¿Qué te digo? Yo vi a Manolo Prince, lo vi. Manolo tenía también esa misma característica que el de la Rosa, un poquito menos ofensivos. No eran tan ofensivos, pero realmente yo diría que esos son los 4 mejores armadores que yo he visto aquí en el país. Si se me queda alguien así, después de ahí que el de Eugenio Perdomo se llamaba, ay, Dios mío, Radamés Díaz, pero no, me quedo con eso. Wilton Royal no era tan armador, y Royal era un juego más también parecido al mío, éramos muy parecido en el juego. Yo diría que de todo nadie tiraba mejor que Winton Royal. Cuando no había raya de 3, si esa raya de 3 hubiese existido, oye, lo de Winton Royal era increíble para tirar. La cara de cualquiera, de donde sea, en contraataque, en parada, de lado, pero no era un armador así. Pero cuando tú me dices, Mangal, eso yo pienso que esos son los 3 que yo no he visto. Gal de la Rosa, Bollón Domínguez y Víctor Ángel. Y Manolito también. Y Manolito Prince, que es parecido a Lega, porque Manolito también era igual que ella, era un cerebro en la cancha. Ese contraataque lazareño que en ese tiempo se pegó, el contraataque lazareño, decían, Peperosón cogía ese rebote, se la daba a Manolo por el lateral, venía Peperosón por el mismo medio, se la daba, terminaba, Kenny John. Eso era un tiempo bien precioso. ¿Y cuál sería el quinteto ideal de todos los tiempos desde la selección? El ideal de todos los tiempos, colocando a todos los jugadores. Sí, todos los jugadores que usted ha visto, usted me va a decir su quinteto ideal que ha visto. Bueno, de paso hay que poner 3 jugadores, que son Al Halford, Carltown y Chicho. Esos son 3 jugadores. Yo diría que ahí
En la posición 2, me sigo quedando con Iván. Iván Mies. Porque lo que Iván hacía a los 16 años, señores, miren. Era increíble. La posición 1, perdón, yo me quedo con Víctor Hansen. Víctor Hansen lo tenía todo: velocidad, control, buen pasador, buen tirador, tremendo defensor. Yo me quedaría con ese grupo: Víctor Hansen, Iván, Ibilio, Carl Town y Al Halfon. Ah, bueno, ese quinteto, sí. Profesor, ya tenemos horas en línea. Yo creo que ha sido una charla muy amena. Hemos abierto todos los temas aquí. La gente, sintonía, disfrutando del mago, José Maíta. No, dale la gracia. Es una entrevista bien interesante porque no son como de entrevistas que es por tiempo. Aquí tú puedes decir las cosas como con más tranquilidad, con más argumentos. Es importante. Hay, a lo mejor mucha gente conoce a uno de otra forma. Eso me ha pasado inclusive hasta con muchos jugadores. No todos somos iguales, pero cuando hemos tratado en cancha, hemos socializado, muchas veces hay mucha gente que ha cambiado el parecer y me dice, oye, pero yo te veía de esta manera, de otra manera. Bueno, pero realmente esa es mi forma de ser. Le agradezco a todos que tuvieron, como digo, el chance de quedarse ahí y escuchar a uno. No es tan fácil, no es tan fácil. Antes que se caiga la transmisión, dice Víctor Peña de Santiago, que ¿cuál es su dirigente favorito internacional? Si nos puede responder esa pregunta brevemente ahí. Internacional. Sí. Internacional. A mí me gusta mucho Carlos Morales. Un tipo que inclusive en un momento era uno como de mis favoritos en cierto momento cuando le estaba buscando entrenadores para la selección. Entendía que él era un candidato, pero me gusta porque lo enfrenté y sé de la forma en que se maneja, la forma en que es un gran entrenador. Bueno, profesor, mire, por ahí un saludo César Santiago, un número de figuras que se dieron cita en esta entrevista bien extensa. Profesor, el hijo de Jordan tiene un talento increíble, ese muchacho. Tarek. Sí, muy bueno. Ya, estamos trabajando para que siga desarrollándose. Ocabal de la Mafia también estuvo por ahí en estas 2 horas. Güey. Sí. Profesor, muchas gracias por dedicarnos largas horas. Espero que su familia mantenga en cuarentena y salgamos para la cotidiana. No, gracias a ti, gracias a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros esta noche. Agradecerle esta oportunidad. Y nada, seguir haciendo lo que las autoridades nos están pidiendo. Es la única forma que podemos mejorar esto. Tener paciencia. Yo sé que la cosa no es tan fácil, pero tenemos que tener paciencia. Y si lo mejor es quedarnos en la casa, bueno, pues así lo haremos. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted.